Bienvenidos a nuestro canal Lluvia de Esperanza. Les saluda el pastor Santiago Bedoya Salazar, recordándoles a que se suscriban y activen la campanita a aquellas personas que aún no lo han hecho, invitándoles a que hagan sus comentarios y así interactuemos a través del canal, recordándoles que hagan extensiva la invitación a otras personas para que se sumen al canal y así cumplir con el propósito con el cual ha sido creado el canal Lluvia de Esperanza, que el reino de los cielos sea extendido, el nombre del Señor sea alabado y el trono de nuestro Dios sea establecido en cada corazón. Continuando con el estudio sistemático del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo relatado según San Juan, en esta oportunidad vamos a hacer lectura en el capítulo 21, versículos de el 20 al 25. Según San Juan capítulo 21, versículos del 20 al 25, dice así la palabra del Señor. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga que a ti. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Estos 5 versículos son los últimos que se escriben de esta hermosa narración del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, uno de los 12 discípulos que el Señor eligió en su vida ministerial, en su manifestación de la enseñanza del más poderoso mensaje que haya dejado persona alguna como habitante del globo terráqueo, el mensaje de salvación y vida eterna que solo Cristo puede dar. En esta oportunidad quiero hacer énfasis en los versículos 24 y 25, que son el epílogo de este libro que hemos estudiado durante 11 meses y 7 días. Dice así la palabra del Señor, los versículos 24 y 25 de este texto de estudio en esta oportunidad. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Esta enseñanza en esta oportunidad yo la he titulado Epílogo Eterno. Cuando el escritor San Juan habla que si se escribieran los libros, ni aun cabrían en el mundo, para tener un contexto de lo que él está diciendo, el área de la superficie
de la faz de la Tierra, el área continental, o sea, sin contar las aguas de los mares, es un área de 140 millones de kilómetros cuadrados aproximadamente. 140 millones de kilómetros cuadrados de tierra es lo que componen el globo terráqueo en su área. Dice el versículo 24. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Vemos como el apóstol Juan se da a descubrir como el escritor del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo que lleva su nombre. Él había pasado desapercibido por muchos pasajes de este escrito del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo relatado según San Juan. Pero aquí en el versículo 24 ya él dice que él es el que escribe y dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Dice el versículo 25, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieren una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. En este versículo es donde yo quiero hacer énfasis en esta oportunidad. Recordemos que los versículos anteriores ya los analizamos en la enseñanza anterior que lleva por título al que le van a dar le guardan, refiriéndonos al apóstol San Juan. Y en este versículo 25 es donde he tomado el título para la enseñanza en esta oportunidad, epílogo eterno. Cuando dice, y hay también muchas otras cosas que hizo Jesús. Algunas personas que escuchan esta enseñanza podrán pensar, ¿cómo así? ¿Muchas otras cosas que hizo Jesús? ¿Acaso hizo algo con sus manos? No, no, no. El apóstol Juan quiere dar a entender que por la palabra del Señor Jesucristo se hicieron también muchas otras cosas. Claro, para que se entienda, cuando se dicen de los escritores, por ejemplo, un escritor de poesía, no que hizo un poema, no se está queriendo decir que se hizo una construcción y a ese edificio se le llama poema. No, sino que aquel poeta primero pensó, habló y luego escribió el poema. Y entonces esa persona hizo un poema. Por eso dice Juan, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús. Otro ejemplo, aquella persona que hace música. Pero ¿cómo así? ¿Que hace música? Sí, la persona primero piensa,
luego la canta y la escribe, la interpreta. No es que construyó un edificio y le puso por nombre música. No, aquella persona le da forma al sonido por medio de arpegios y partituras y así construye o da forma a una idea que quiere plasmar en sus oyentes. La poesía y la música son cosas que intangibles. Usted una poesía no la puede tocar o la música no la puede tocar. Una poesía se puede interpretar, una poesía se puede hacer una coreografía, una representación de lo que el escritor quiere decir a través de su poema. Una pieza musical no se puede tocar, así como palpar, no. Una pieza musical se interpreta con instrumentos, con arpegios y aquellas dos, la poesía y la música, lo que quieren es sensibilizar el alma o lo que llamamos el corazón de la persona que escucha aquel poema o aquella canción o aquella interpretación de la melodía que se está llevando a cabo. Cuando el escritor del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, dice que otras muchas cosas hizo Jesús. Quiere decir que con su palabra construyó muchas cosas o dio información fundamental para la vida del ser humano. Pero estas que han quedado escritas en este relato del Evangelio según San Juan, se escribieron para que todo aquel que las lea y las escuche y las crea, obtenga la vida eterna y la salvación, porque ha decidido seguir a Cristo. Recordemos cómo inicia el escritor del Evangelio según San Juan en el capítulo 1, versículos del 1 al 4. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Empieza y dice que en el principio era el verbo, o sea, era la palabra. En la primera carta de Juan, nosotros leemos de esta manera cuando Juan hace la introducción de la primera carta, capítulo 1, versículos 1 al 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo
Jesucristo. Amén. Recuerde y miremos que Juan hace el énfasis acerca de el verbo de vida, que es ¿quién? Jesucristo, la palabra hecha vida, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El escritor Juan pone en acción al verbo de vida, esto es a nuestro Señor Jesucristo, porque como dice la palabra, por el verbo de vida, por la palabra de vida, fueron hechas todas las cosas. Dice la palabra del Señor, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten en Jesucristo. Pero hay algo especial en el epílogo de este libro. Recordemos que el título a esta enseñanza es Epílogo Eterno. Lo especial en el versículo 25 dice que si se escribieran todas, ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. No cabrían en los 149 millones de kilómetros cuadrados que tiene la Tierra, cabrían todos los libros que se pudieran escribir acerca de la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En este epílogo del libro del Evangelio según San Juan, el escritor deja puntos suspensivos que son incontables, puntos suspensivos que son incontenibles, puntos suspensivos que son inenarrables, puntos suspensivos que son impredecibles, puntos suspensivos que son eternos. Esta es la característica de nuestro Dios eterno. Cuando dice Hebreos capítulo 13, versículo 8, Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. En el libro de Apocalipsis, nuestro Jesucristo se presenta y dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Apocalipsis 1:8. Y entonces, ¿qué pasa con nuestro Señor Jesucristo? Él es el verbo de vida eterna. Y el verbo de vida eterna es que incontenible. Él es un epílogo eterno, porque Jesucristo es el alfa y la omega, el principio y el fin. Es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Juan está relatando lo que él pudo percibir
y que lo que él escribió lo ha escrito para que todo aquel que crea en el verbo de vida, en Jesucristo, tenga salvación y vida eterna, y estoy convencido de que Jesucristo vino a salvar a todo aquel que se había perdido y que lo rescata con su muerte sacrificial en la cruz del Calvario, derramando toda su sangre para el perdón de los pecados de todo aquel que le acepte como Señor y como Salvador. El apóstol Pablo escribió así: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Así escribió el apóstol Pablo, segunda carta a los Corintios 12, del 1 al 4. Dice el versículo 4, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Sin temor a equivocarme, puedo decir que toda la Biblia es la palabra de Dios, pero toda la palabra de Dios no se encuentra en la Biblia. Pues nuestro Dios siempre ha tenido, tiene y tendrá algo nuevo que enseñarnos. Nuestro Dios no es un Dios estático. Nuestro Dios en su esencia es lo novedoso, es lo sobrenatural, es lo impredecible. Porque nuestro Dios, nuestro sanador, nuestro salvador, nuestro libertador Jesucristo es un epílogo eterno. Pero dejó esta porción de su palabra llamada la Biblia para que aquellas personas que vengan a Jesucristo encuentren salvación y vida eterna. Es el único camino que lleva a la presencia celestial de Dios el Padre, de Dios el Hijo y de Dios el Espíritu Santo. Epílogo eterno. Así el escritor Juan dejó en puntos suspensivos al terminar de narrar el Evangelio según San Juan, para que todas aquellas personas que vengamos a Cristo, que hemos venido a Cristo, y aquellas que vendrán a Cristo, queden siempre así como a la expectativa de que siempre con nuestro Dios hay algo que aprender, porque Él nunca se cansará de enseñar. Por eso el discípulo de nuestro Señor Jesucristo debe siempre tener un corazón enseñable, porque nuestro Maestro, Él siempre quiere enseñarlos algo nuevo. Por eso dijo el salmista: Señor, nuevas son tus misericordias cada mañana. Por eso el Señor todos los días nos sorprende con las cosas nuevas que Él nos enseña. En nuestro corazón enseñable, nosotros nunca debemos de dejar o de querer aprender,
porque Él siempre nos quiere enseñar. Epílogo eterno es nuestro Señor, nuestro sanador, nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. Bueno, estimados oyentes, con esta enseñanza terminamos el estudio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo relatado según San Juan. Ha sido para mí un privilegio grandísimo de parte del Señor haberme puesto en este sentir de venir y traer esta enseñanza sistemática de el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo relatado según San Juan, capítulo a capítulo, y muchos de los capítulos nos estaciamos en segmentos pequeños de versículos porque era demasiado rico lo que se estaba allí transmitiendo de parte del Espíritu Santo para nuestras vidas. Esto nos ha llevado en tiempo 11 meses y 7 días. Aquellas personas que hagan este estudio capítulo a capítulo a través de nuestro canal, estas personas deben quedar inspiradas por el Espíritu Santo y convencidas de la salvación y de la vida eterna, porque la salvación no se predica a pedazos. La salvación es eterna en Cristo Jesús y nadie puede hacer un sacrificio diferente. Ya se hizo un sacrificio una vez y para siempre en la cruz del Calvario, en la persona de nuestro amado y suficiente Salvador, así como dice el mismo Jesucristo, lo dice allí en Juan 3:16, porque Dios tanto amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito con el que Juan escribió este libro del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan es para que toda aquella persona que estudie este libro y que en la esencia del libro obtenga esa relación e interrelación con Jesucristo y esté convencido de la salvación y de la vida eterna. Bendiciones para todas aquellas personas que siguen nuestro canal y que han venido de manera sistemática estudiando este libro maravilloso del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, te adoramos y te bendecimos, porque en tu misericordia nos has permitido, oh Dios de la gloria, concluir este estudio maravilloso del Evangelio de nuestro Jesucristo relatado según San Juan. Gracias, oh Dios de la gloria, porque estamos convencidos de que nuestro Señor Jesucristo es Salvador y vida eterna para cada uno de nosotros que hemos decidido seguirle, amarle y predicarle a aquellas personas que no conozcan salvación y vida eterna y que no hayan tenido un encuentro real con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Padre de la Gloria, porque nuestro Señor Jesucristo es nuestro epílogo eterno. Siempre tenemos algo que aprender de nuestro amado y suficiente Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, por aquellas personas que han venido a participar del canal activamente
y que llevan paso a paso estas enseñanzas y la aplican a sus vidas. A todas aquellas personas que oran por este ministerio de ayuda de esperanza, les enviamos una bendición muy grande a sus familias, a todas aquellas personas que escuchan, que en la luz de Cristo, que el Espíritu Santo ministre sus vidas conforme a el propósito con el cual Dios trae su palabra a través de nuestro canal, porque no conozco las necesidades de nadie, pero Dios, que escudriña los corazones, sabe cuál es la necesidad que se tiene y que Él llega a esa necesidad para ministrar paz, amor, reconciliación, perdón y para ministrar victoria en Jesucristo, porque en Jesucristo somos más que vencedores. Damos la honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, desde ahora y por los siglos de los siglos, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús, el Cristo de la gloria. Amén. Bendiciones para todos y hasta pronto.